Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 23 de octubre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. No es ahorro, es venganza. La reforma aprobada por la Cámara de Diputados que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación ha desatado una ola de protestas y críticas por parte de los trabajadores de este poder, así como de la oposición y de diversos sectores de la sociedad civil. La medida impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, pretende recuperar más de 15,000 millones de pesos que se encuentran en estos instrumentos financieros para destinarlos a programas sociales o a las entidades federativas, sin importarle los derechos de los trabajadores o la funcionalidad del mismo. Sin embargo, los argumentos del gobierno para justificar esta reforma son débiles y cuestionables. Por un lado, se acusa a los fideicomisos de ser opacos y discrecionales, y de beneficiar solo a los altos funcionarios del Poder Judicial, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, se afirma que los recursos que se liberarán con la extinción de los fideicomisos serán más útiles para atender las necesidades de la población, generando más clientela electoral con los programas sociales. Ambas afirmaciones son falsas o engañosas. En primer lugar, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no son una caja negra, ni un guardadito para los privilegiados. Al contrario, son mecanismos legales que permiten al Poder Judicial administrar sus recursos con autonomía y eficiencia para cumplir con sus funciones constitucionales. Los fideicomisos están sujetos a la fiscalización y rendición de cuentas, tanto interna como externa, y sus estados financieros se publican periódicamente en el portal del Poder Judicial de la Federación. En segundo lugar, los fideicomisos del Poder Judicial no solo benefician a los ministros, sino también a miles de trabajadores que integran el personal judicial, administrativo y técnico de este poder. Entre los fideicomisos que se pretenden eliminar, hay algunos que otorgan apoyos médicos complementarios, pensiones complementarias, apoyos para el mantenimiento de casa-habitación, apoyos económicos extraordinarios y becas para estudios. Estos son parte de las condiciones laborales pactadas entre el Poder Judicial y sus trabajadores. Prestaciones ganadas. Vaya, y su eliminación implicaría una violación a sus derechos. Además, estos fideicomisos no solo tienen fines asistenciales, sino también institucionales. Algunos de ellos están destinados al desarrollo de infraestructura, al fortalecimiento del sistema penal acusatorio, a la capacitación y profesionalización del personal judicial, a la defensa pública gratuita y a la investigación jurídica. Estos fideicomisos son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y el equilibrio entre los poderes del Estado. Por lo tanto, la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no es una medida que favorezca el interés público, sino que responde a una lógica política e ideológica. El gobierno busca debilitar al Poder Judicial de la Federación, que ha sido un contrapeso a sus decisiones y proyectos. Además, el gobierno también busca disponer de más recursos para financiar sus programas clientelares y electorales, sin un plan claro ni transparente sobre el destino y uso de los recursos que se obtendrían con la extinción de los fideicomisos. La reforma es regresiva e inconstitucional. En primera, porque afecta los derechos laborales y sociales de los trabajadores del Poder Judicial, así como el servicio público de impartición de justicia.
y en segundo, porque viola el principio de autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, consagrado en el artículo 94 de la Constitución. Por estas razones, las reformas deben ser rechazadas por el Senado o impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no es una defensa de los privilegios, sino una defensa de principios. Es una defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la independencia judicial y de la democracia. Es una defensa que nos concierne a todos los ciudadanos que creemos en el valor de la justicia y en el respeto a la Constitución. Dijo Francisco de Quevedo que donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Moreira. Precisamente hablando de esta reforma, el diputado Rubén Moreira señaló que la destrucción de los fideicomisos que respaldan la administración de recursos clave para la justicia tiene graves repercusiones. Estos fideicomisos, destinados a gastos como la construcción de edificios para juicios orales, capacitación del personal, alimentación, prestaciones y seguridad, son fundamentales para garantizar que jueces, magistrados y actuarios estén debidamente capacitados. El legislador del PRI resaltó que la eliminación de estos fondos impide el crecimiento del sistema judicial y afecta la calidad de la justicia en el país, lo que podría tener consecuencias significativas en el futuro. La falta de información completa sobre estos asuntos, subraya, genera percepción errónea en la población. Mier. En contraste, el coordinador morenista Ignacio Mier reiteró su reto a la ministra presidenta Norma Piña a debatir sobre los 13 fideicomisos cancelados en San Lázaro. Yo vuelvo a retar, que me lo digan, que no me manden amenazas, que no utilicen a los trabajadores. Si estamos mintiendo, que salgan. Y nuevamente, con el mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podemos debatir públicamente de cara al pueblo de México para ver quién está mintiendo. Expresó a través de un video en cuenta de X, antes Twitter. Cházaro. El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática PRD, se reunió con trabajadores del Poder Judicial para abordar su preocupación por la reciente aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que implica la eliminación de 13 de 14 fideicomisos. Según Espinosa Cházaro, los empleados se sienten muy desconcertados y tristes, debido al trato que han recibido y consideran que la situación es de naturaleza política, no jurídica. Los trabajadores planean asistir al Senado de la República y realizar una marcha el domingo 22 de octubre en defensa de sus derechos. Puebla. El senador Alejandro Armenta continúa su recorrido por el estado de Puebla como parte del maratón de la 4T para fortalecer los comités de defensa. En los últimos 2 días ha caminado junto a más de 35,000 habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula, Xicotepec de Juárez, Huachinango y Zacatlán, reafirmando el compromiso de promover mejoras significativas en salud, medio ambiente y la reactivación económica. Durante estos encuentros cara a cara en distintas localidades, el senador Armenta ha interactuado con comerciantes, transportistas, niñas, niños, adolescentes y personas de todas las edades. Además ha transmitido los saludos de la Coordinación Nacional, subrayando la importancia de unificar esfuerzos para consolidar los logros de la Cuarta Transformación. Armenta destacó el proyecto de la revolución ferroviaria presentado por el presidente López Obrador, que posiciona a Puebla como el epicentro de comunicación más relevante del país. Y así continúa el columnista. Poder y Dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias.
Marcelo Ebrard no se irá de Morena. Los que dejan al rey errar a sabiendas merecen pena como traidores. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. Marcelo Ebrard, en su coqueteo con Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, provocó un fuerte gasto en los cuartos de guerra del oficialismo morenista y la oposición. Durante días midieron el posible impacto en las elecciones presidenciales si Ebrard jugara con MC. Se detectó que más daño sufrirían oficialismo que la oposición. Los simpatizantes que tiene Ebrard son fundamentales de Morena. No se puede quitar el sello socialista y sus servicios a López Obrador. Morena, al conocer dicho impacto, de inmediato tendió puentes al equipo marcelista, a fin de que no emigraran al PRI, PAN o al PRD. En caso de sumarse a la oposición, se llevarían entre 3 o 4 puntos porcentuales de la votación general, lo que pondría en riesgo para Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, en caso de una elección cerrada. Para la oposición no ganaría nada y quizá perdiera un punto. Los puentes de Morena son para Javier López Casarín, Selene Ávila y otros más en la Cámara de Senadores, a quienes les aceptaron algunas modificaciones. Muy caro le sale al oficialismo el berrinche de Ebrard. A todo ello podemos agregar que ya le mandaron algunos mensajes poco amigables a Marcelo sobre su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están revisando sus cuentas. El aviso es claro. Aguas con la ira presidencial. Por eso y más, Marcelo no va a la candidatura presidencial naranja. Ante ello, el jefe de ese partido, Dante Delgado, tiene que negociar con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y quien tiene el arrastre del 60% de los votos y electores de MC. En la negociación le entregó la candidatura de Jalisco para que Clemente Castañeda, o que le abra una puerta a Alfaro, para que vaya a la candidatura presidencial, a pesar de que Dante prefiere servir a Morena, mientras Alfaro unirse a la oposición. Dante se encuentra en una posición comprometida. Su principal carta, Samuel García, gobernador de Nuevo León, está estancado. No podrá ser el aspirante presidencial, ya que su Congreso local, dominado por el PRI y el PAN, negarán su solicitud de licencia. Mucho menos le permitirán dejar a un gobernador sustituto carnal. Esto sería el desastre personal del Ejecutivo Estatal. Por ello, Dante podría verse obligado a acercarse a la oposición, para que gran parte de sus seguidores tengan posiciones si gana la presidencia en el 2024. Con Morena, imposible que les den las moronas del pastel. Poderosos caballeros. Poder judicial. Una cosa es atender las peticiones de la presidencia de la República y ser leal a quien te da el poder, y otra muy diferente es aceptar con los ojos cerrados todo lo que le pide el líder del Ejecutivo. La lealtad radica en evitarle problemas a tu jefe, y si hay algún error, corregirlo. Es ganar, ganar. Por ello, al quitarle 13 de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una venganza, al negarse ese cuerpo colegiado a someterse a los caprichos de López Obrador, rompe la unión de los poderes, va contra la Constitución, y al final de cuentas perdería otra batalla AMLO, por culpa de los legisladores de San Lázaro. El líder de Morena en diputados, Ignacio Mier, ni idea tiene de lo que es la Constitución. Por eso comete errores que dañan al presidente y al país. Su servilismo es una traición.
Al no cambiar ni una coma de todas las propuestas hechas por el presidente, son rechazadas o modificadas en la Corte. Esto tiene mayor implicación, ya que obliga a miles de mexicanos a salir a las calles en defensa de la Corte. Ayer en varias partes del país se realizaron manifestaciones monumentales. No solo son los empleados judiciales, sino el pueblo en general que está harto de un partido y un gobierno que desprecia las leyes. Así no podemos convivir en nuestro país. Responsabilidad social y gobernanza. AXA. Ya que la prevención es un elemento clave para disminuir la tasa de mortalidad en las mexicanas por cáncer de mama, Fundación AXA México, en alianza con la Fundación de Cáncer de Mama, implementó la campaña Vida para Nosotras desde hace 3 años, en la cual ha realizado más de 3.600 mastografías gratuitas para mujeres de comunidades vulnerables en 67 sedes de la ciudad: México, Morelos, Chiapas y el Estado de México. La empresa de seguros que encabeza Daniel Batle ve en las pruebas de disminución de casos de cáncer de mama. Para contar, por Arturo Zárate-Vite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Poderes imperfectos. Solo la muerte no tiene remedio. Quien ha perdido la vida, ya no hay forma de revivirlo. De ahí en fuera, por muy complejo y enconado que se encuentre un asunto o conflicto, puede resolverse, sobre todo cuando en ambos lados y de manera unilateral se han hecho llamados al diálogo. ¿Que no el coordinador de la mayoría de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, visitó a la presidenta Norma Lucía Piña Hernández? Lo hizo para hacerle la invitación personal para que asistiera a las conclusiones del conversatorio que organizaron los diputados sobre la necesidad de una reforma judicial y una nueva forma de elegir a juzgadores. No fue la ministra. En su lugar asistieron los ministros y ministras Javier Lainez Potisek, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Half. Se reunieron con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política. Ahí estuvieron legisladores de todos los partidos. Prevaleció el respeto, no hubo insultos ni desaires. El diputado Mier también hizo pública invitación a la Corte para platicar sobre los fideicomisos que tiene el alto tribunal y que están a punto de ser eliminados. Cuando ya los diputados habían tomado la decisión del tijeretazo, tarde decidió acudir la representación de la Oficialía Mayor del Poder Judicial. Por la relevancia del tema, ameritaba que un ministro o ministra se hubiera acercado a los legisladores, al fin que lo cortés no quita lo valiente, y el diálogo no significa la rendición de un poder hacia otro. No fue ninguno. Como era de esperarse, las posiciones se han radicalizado. Los diputados actuaron en base a información que recibieron del mismo Poder Judicial de la Federación. Hay juzgadores que no están conformes con lo que ocurre al interior de la institución y por supuesto que han filtrado datos, porque, de otra manera, no se explicaría la seguridad y certeza con la que hablan diputados sobre los famosos fideicomisos. El ministro Javier Lainez Potisek, en entrevista radiofónica del programa de Ciro Gómez Leiva, cuidó su lenguaje. Fue cauto. Sin entrar en descalificaciones, planteó la conveniencia del diálogo. Si todas las partes quieren dialogar, pues a sentarse y ponerse de acuerdo. Todavía falta que se desahogue la instancia del Senado. Lo peor es que, por este pleito, los más perjudicados son los que menos culpa tienen. En nuestro país es de sobra conocida que la justicia no es pronta ni expedita, aunque lo diga la Constitución. La realidad es distinta. Si en tiempos normales la sociedad sufre el retraso y lentitud de los procesos, además de las cuestionadas imparcialidades de juzgadores con un conflicto entre 2 y hasta 3 poderes,
la esperanza de justicia se empantana. La culpa es compartida ante la falta de voluntad de los protagonistas que solo ven la paja en el ojo ajeno. La autocrítica es sana para mejorar. Es lo que debe caracterizarlos. Ninguno debe olvidar ni perder de vista que se les paga con dinero del pueblo para que hagan su trabajo en beneficio del pueblo. Basta ya de comportarse como si fueran dioses, que no se equivocan y que todo lo merecen. Más vale que empiecen a mirarse en el espejo y se den cuenta que ninguno es perfecto. Los tres, ejecutivo, legislativo y judicial, están lejos de que su trabajo sea impecable. La corrupción merodea sus espacios, así que mejor hagan lo que la ley y la sociedad les ordenan. Por el bien de México. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Ahora el respaldo opositor a empleados del Poder Judicial. En el Frente Amplio por México que lideran por el PRI Alejandro Moreno, Alito, del PAN Marco Cortés y del PRD Jesús Zambrano, saben que el problema de eliminar los fideicomisos al Poder Judicial por parte del presidente López Obrador, la mayor afectación será para los trabajadores que suman más de 50,000. No es un problema menor como lo quieren ver los cercanos al presidente. Es un problema más que preocupante porque en su afán, López Obrador, de pegarle a los ministros, magistrados y jueces, terminó haciendo carambola de 4 bandas contra los empleados. Está en riesgo sus ahorros, las guarderías donde dejan a sus hijos que les garantiza una tranquilidad para poder desempeñar en lo laboral, entre otros puntos. Los altos ejecutivos son un porcentaje menor, y el grueso obviamente son esos 50,000 trabajadores que andan en las calles para exigir al presidente que dé marcha atrás a esos recursos que les afectarán, o al menos que hagan un estudio a fondo para conocer para dónde se destinan esos dineros. Mañana se espera que se discuta en el Senado. De acuerdo con su presidenta Ana Lilia Rivera, las comisiones correspondientes la turnarán al Pleno y ahí se definirá. En este sentido, anote que los senadores de oposición difícilmente podrán hacer algo por defender que sea aprobada, toda vez que Morena, con su líder de la bancada, Eduardo Ramírez, con las manos en la cintura, tiene los votos para darle luz verde. Sin embargo, el Frente Amplio por México expresó su respaldo a esa clase de trabajadores y rechazaron desde luego la ofensiva presidencial, que señalaron busca desprestigiar la impartición de justicia. Con esta resolución que, sin duda, los senadores de Morena y sus aliados aprobarán, sumará a los trabajadores de ese poder judicial un nuevo pleito del presidente. Vamos a ver si ahora que el presidente puede controlar las manifestaciones de esos trabajadores, que no se ve que vayan a dejar su lucha en corto plazo. Lo preocupante será también el atraso que se registrará en los procesos abiertos que se ventilan en los juzgados, pues en automático se pueden congelar si deciden cerrar sus funciones como forma de presión. Invertir en la frontera con Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, señaló la necesidad de fomentar mayor inversión en la zona fronteriza con Estados Unidos para convertirla en una zona segura, eficiente y moderna. La legisladora por Nuevo León conoce el terreno porque vive en una entidad fronteriza y con esa base sabe que hay un potencial de oportunidades si el gobierno federal fomenta la inversión, naturalmente del empresariado nacional e internacional, con estrategias que puedan ser de índole fiscal. Por ejemplo, citó que en el sector de industrialización, hoy México debe aprovechar el momento histórico que se presenta, pues para ello se necesita más y mejor infraestructura, así como energía suficiente y adecuada para recibir esa inversión extranjera directa. Los estados fronterizos
se han considerado terreno fértil para las grandes empresas transnacionales que ven una oportunidad de establecer sus fábricas que les da una oportunidad de ahorro de recursos en salarios y con una mano de obra calificada de los mexicanos. No se trata solamente de las famosas maquiladoras que se han convertido hasta cierto punto en un problema para los trabajadores que gozan de salarios muy pero muy bajos y cuyos propietarios ignoran o se desatienden. Son salarios que en sus países de origen alcanzan hasta 4 veces como mínimo, y por ello la decisión de utilizar tierras y mano de obra mexicana. Por eso, el llamado de la presidenta de la Cámara de Diputados para fomentar la inversión debe ser tomada en cuenta por el grueso de los legisladores para hacer un bien común por el país. Sería interesante que los nuevos hombres de negocios llegaran con la idea de ofrecer salarios bien remunerados, como está ocurriendo con la planta Tesla de ingenieros, con hasta 80,000 pesos mensuales. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. La 4T toma todo y endeuda a los mexicanos. Como en un juego de pirinola, en el último año del gobierno de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende llevarse todo, incluso el dinero ahorrado de los trabajadores del Poder Judicial, y dejar endeudados a los mexicanos. No conforme con haber pagado hasta el triple en sus obras faraónicas, que todavía no son rentables, como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, el primer mandatario también quiere agregar para 2024 una deuda por 1.9 billones de pesos. El dictamen de ley de ingresos para el próximo año, que esta semana aprobarán la mayoría de los senadores de Morena, autoriza un techo de endeudamiento por 1.990.000 millones de pesos para que la Secretaría de Hacienda pueda contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores. Más que una broma de mal gusto, es reprobable la burla de los legisladores y del presidente, quienes, a pesar de estar aprobando este techo de endeudamiento, insisten en que este sexenio no endeudó al país. A los 1.9 billones hay que sumarles la contratación de 3.1 billones de pesos para el pago de deuda a corto y largo plazo, interna y externa. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el nivel de endeudamiento autorizado por los diputados para el 2024 será el más elevado en los últimos 10 años, ante el incremento de las tasas de interés en medio de presiones inflacionarias, superior incluso al que dejó Enrique Peña Nieto en 2018. En 2018, el saldo era de 14.27 billones de pesos, y para el cierre del gobierno de López Obrador será de 16 billones de pesos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Una de las principales promesas de campaña del ahora presidente fue que no iba a endeudar al país, que haría sus obras sin pedir prestado, lo que hizo que miles de mexicanos, cansados de los gobiernos del PAN y el PRI, que también solicitaron deuda, voltearan a verlo como una verdadera opción política. Incluso el 6 de marzo de 2019, desde Colima, ya como presidente, López Obrador aseguró: algunos quieren presionarnos para que digamos, necesitamos crédito, necesitamos deuda. No, no hace falta endeudar al país. Es nada más acabar con la corrupción y acabar con los lujos. A 5 años de haber iniciado su gobierno, sigue solicitando deuda. Entonces, ¿no acabó ni con la corrupción, ni con los lujos? Quien pregunta sin ofensa.
Se reducirá el fenómeno migratorio ante la reunión que tuvo ayer López Obrador con los presidentes de Cuba, Venezuela, Honduras, El Salvador, entre otros. ¿O los dictadores solo vendrían de paseo? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Saña y cizaña. El siniestro ataque de Tartufo, el impostor, en contra del Poder Judicial de la Federación, tiene principalmente tres causas y tres propósitos. La primera causa es su repudio a la legalidad, llegando a la incontinencia de espetar: a mí no me salgan con el cuento de que la ley es la ley, y reprochar a los ministros de la Corte tener la arrogancia de sentirse libres. Quisiera la sumisión de todos ellos. La segunda causa de esa agresión es no haber podido mantener en la presidencia de la Corte al ministro Arturo Saldívar. Eso le provocó un patatús no superado y arreció su lanzada en contra de los juzgadores. No tolera a una Corte independiente y sana. La quiere de su alcahueta, como un reptante cortesana. No admite la división de poderes. Los quiere abyectos ante sus desmanes y proyectos. La tercera causa de su encono es el haberse topado con una mujer digna, conocedora del derecho y apegada a la Constitución, la ministra Norma Lucía Piña, acompañada valientemente por la mayoría de los ministros, el Consejo de la Judicatura Federal y la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales. Todo eso tiene pasmado y patidifuso al impostor. En cuanto a los propósitos de su lanzada a la Corte y a todo el Poder Judicial, se advierten claramente tres. El primero, castigarlos por su arrogancia de sentirse libres. El segundo, reducirles recursos para debilitar su función jurisdiccional. En países de Europa hay 16 juzgadores por cada 100,000 habitantes, en Estados Unidos 18, y en México 5, bajo permanente asedio. El tercero, tratar de intimidarlos y desprestigiarlos para someterlos. Lo de la extinción de los fideicomisos y la confiscación de esos recursos es solo otra bufonada. El depredador no tiene la fuerza ni el tiempo para carrancearse esos 15,000 millones de pesos porque los trabajadores afectados están en pie de lucha y su asunto lo ganarán en los tribunales. Si Tartufo quiere más dinero para su leva electoral, debería recuperar los 15,000 millones de pesos robados a Segalmex en esta administración, en vez de seguir protegiendo a los saqueadores en la Secretaría de Gobernación. El desafío de los juzgadores es revertir la difamación y el consiguiente desprestigio frente a la sociedad en general. Y es un deber ciudadano defender a ese poder, pues al día de hoy es el único dique eficaz para contener la marejada de inmundicias y destrucción generadas por el obradorato, eminentemente safío y rufianesco. Postdata. Otra vez la burra al trigo. Si insiste la señora Sheinbaum en denostarme porque hace 30 años llamé a votar a la muchachada y al viejerío, y si lo dice y redice, yo le digo y redigo a esa pícara ignorante. La Asociación de Academias de la Lengua Española define al viejerío como un conjunto de mujeres, no necesariamente viejas. ¿Cuál fue el agravio? Salto cuántico, por Karina Álvarez, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Magisterio reclama a AMLO cumplir su promesa de aumento salarial. El magisterio está enojado con el presidente López Obrador. Aseguran que los aumentos prometidos en este sexenio solo han quedado como eso, promesas
que cada día se ven más lejos. Estamos a un paso de las elecciones de 2024 para elegir a una nueva presidenta de México y el magisterio sigue abandonado. Al interior de la Secretaría de Educación, los afiliados a las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE están molestos. Aseguran que el presidente de México les ha mentido, que pese a sus dichos en su famosa conferencia mañanera, nada ha cumplido. Apenas la semana pasada, ALDO informó que los aumentos comprometidos con el magisterio se aplicarían sin problema. Sin embargo, luego de los dichos que no han sido hechos, los docentes están pensando en levantar las armas. No solo brazos caídos, sino huelgas en todo el país. Dejar las aulas y frenar las calles. Ahora resulta que les quieren aplicar su pago de compensación anual en un pago normal y así quitarles más impuestos. A ver, muchos pensarán que los maestros siempre quieren sacar raja de la nueva administración, pero pensemos, son los educadores del pueblo, son defensores del derecho al aprendizaje. ¿Acaso no tienen razón? Por décadas, el magisterio mexicano siempre ha apoyado los distintos gobiernos y partidos. El prismo lo tuvieron arraigado más de 70 años. Luego, no les quedaba de otra. Tuvieron que alinearse a los panistas. Después el PRI los volvió a olvidar y optaron por un cambio, creyendo que esta vez sería diferente. Pero nada ha cambiado. Pese a todo, fueron ellos una clave para que la 4T tomara fuerza. Los traicionaron, se sienten traicionados y saben que lo están. La administración actual, si aún no se ha dado cuenta, puede perder millones de votos para 2024. ¿Están seguros? Páguenles lo que les deben, que la educación se refuerce, que los maestros se queden en las aulas. Los necesitamos, son el futuro de nuestros niños para nuestro país. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y algunos diarios de circulación nacional. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 23 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día y una estupenda y productiva semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que se mantenga informado a través de nuestro sitio en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.